para nosotros uno de los deportes más pasionales que hay, pero muchas veces la suerte juega en contra del deporte, en muchos casos haciéndonos preguntarnos qué hubiese pasado si, o what if si hablamos inglés. Yo no explico English, güey. Así que, queridos amantes del deporte motor, el día de hoy les traigo un video algo distinto. Quetzalitos, el día de hoy les traigo un video que los hará soñar respecto a lo que pasó en distintas realidades de la Fórmula 1 si ciertos sucesos históricos hubieran sucedido de manera totalmente diferente. Agárrense que les cuento que están escuchando a Fer de Casalmos porque esto es los mejores what ifs de toda la Fórmula 1. Posiblemente parte 1. ¿Qué hubiese pasado si Fernando Alonso hubiese firmado por Red Bull? Todos amamos a Nano Alonso y sabemos de qué es capaz. Véanlo, tiene 42 años y sigue adelantando como un animal, no como el señorito intimidado. Sabemos que Alonso fue campeón mundial de la Fórmula 1 en los 2000, enfrentándose a uno de los GOATs de la máxima categoría, al varón rojo Michael Schumacher, ganando 2 títulos en su prime, pero ¿qué hubiese pasado si Nano Alonso hubiese firmado con una de las escuderías crecientes en la máxima categoría? Quetzalitos, ¿qué hubiera pasado si Fernando Alonso hubiera firmado con la misma Red Bull? Y aunque no lo creas, eso estuvo más cerca de pasar de lo que crees. En el año 2007, Christian Horner buscó a Fernando Alonso como compañero de Mark Webber para el año 2007. Querían a alguien con experiencia, pero también a alguien con gran talento que liderara el aún naciente proyecto de Red Bull, buscando a Magic y casi fichándolo en vez de Sebastian Vettel. Y bueno, no hace falta decir quién es Sebastian Vettel y sobre todo, qué fue lo que logró con Red Bull. Thank you, boy. Dear Vettel, you are the world champion. The world champion. Well done, enjoy it. Con el pasar del tiempo y tras varias entrevistas dadas por el mismo Fernando Alonso y por la misma Red Bull, se ha aclarado que la escudería austríaca siempre tuvo interés en el piloto de Asturias, diciendo en propias palabras del piloto español que en muchas ocasiones esta misma escudería lo ha buscado, incluso antes del retiro, para poder sustituir en 2018 al mismo Daniel Ricciardo. Pero en palabras mismas, fue en el año 2007, en esta ocasión, donde estuvo más cerca de llevarse a cabo esta firma. El acuerdo no se llevó a cabo porque Fernando Alonso quería quedarse solo un año en la escudería de Austria. Esto gracias a que Magic quería firmar con Ferrari, la cual era la escudería de sus sueños y carajo, no lo culpo. Pero en esta únicamente habrían asientos disponibles hasta el 2009. Él quería estar en Red Bull únicamente de paso en lo que lo fichaban en Ferrari, por lo que tuvo que decidir entre quedarse en Renault unos años más tras el fiasco que fue McLaren en el 2008 o fichar por Red Bull como escala para llegar eventualmente a Ferrari. A todo esto, Christian Horner quería un contrato de al menos 2 años para encontrar estabilidad en su equipo, con el que eventualmente, bueno, todos conocemos la historia, fueron campeones mundiales. Y es que recordemos que Mark Webber ya estaba confirmado desde el 2007 como piloto de Red Bull Racing, mientras que el diamante en bruto de la década pasada de la escudería energética, Sebastian Vettel, únicamente permanecía en Toro Rosso, por lo que de efectuarse el trato, Fernando Alonso hubiera sustituido a Sebastian Vettel en la época más dominante de Red Bull, por lo menos hasta la llegada de Max Verstappen, y posiblemente con la calidad de piloto que es y con la épica máquina construida por Adrian Newey, no solamente la 33 existiría segura, sino que quizás un tercer, cuarto, quinto y sexto campeonato mundial hubieran existido de igual manera. ¡Ay, cabrón! ¿Qué hubiese pasado si Ford hubiese comprado a Ferrari? Todos conocemos la historia de cómo el viejo Enzo Ferrari le dijo a Henry Ford II que era un viejo panzón y que jamás le iba a poder comprar Ferrari. Y bueno, todos sabemos y aprendimos que a un estadounidense no se le dice que no, porque son capaces no solo de destruirte, sino de humillarte no una, sino 4 veces consecutivas. Tardarían 65 años en sanar esas heridas. Y es que bueno, en esencia todos vimos Ford contra Ferrari, y vimos cómo Carroll Shelby hizo llorar espagueti por los ojos a los tifosi alrededor del mundo. Pero Quetzalitos, ¿qué hubiese pasado si Ferrari hubiese dicho que sí a Papi Ford? Si el viejo Ferrari hubiese aceptado los términos de Ford, quizás el Ford GT40 nunca hubiera existido. Y por supuesto, eso le hubiera dado más dominancia a la misma Ferrari en competencias como Le Mans. Si posiblemente estos dos hubieran aliado, quizás Ford no hubiera contratado nunca a Carroll Shelby y por ende autos como el Mustang Shelby GT500 o el Shelby GT350 tampoco hubieran existido. Pero ahora yéndonos un poco más al motorsport, ¿se imaginan la megapotencia que sería Ford y Ferrari unidas en un solo equipo y cómo estos hubieran dominado absolutamente toda competencia motor?
Según el mismo Enzo, si te enfocabas en la aerodinámica era porque no sabías hacer motores. Y bueno, no es por nada, pero Ford era una pistola haciendo ambas cosas. No tanto como Ferrari, pero bueno, se imaginan un chasis, un sistema electrónico y una aerodinámica hecha por Ford, pero con motores Ferrari que por supuesto contengan la ayuda de Cosworth, de los creadores de uno de los mejores motores de Fórmula 1 y por supuesto de los más ganadores en un solo auto. ¡Cielos, qué macizo! Es muy difícil plantear lo que hubiese pasado si esta superescudería hubiese existido, pero con dos titanes del deporte no dudo que el legado de la escudería Ford Ferrari hubiese sido algo espectacular. Pues como lo dije, los años de la compra se efectuaron durante los años 60, misma época donde surgió la alianza de Ford con Cosworth, haciendo uno de los mejores motores y sobre todo uno de los más dominantes en toda la máxima categoría del automovilismo. Del mismo modo que en Le Mans estaban buscando a personas como Carroll Shelby que fueran capaces no solamente de hacer motores, sino por supuesto de hacer máquinas increíblemente ligeras, increíblemente potentes y sobre todo increíblemente rompemadres para poder ganar competencias no solamente de resistencia sino también de categorías GT, como sí lo hizo el Ford GT40. Del mismo modo que a principios de los años 60 veíamos una Ferrari dominante en todo maldito aspecto. Una Ferrari que fichaba jóvenes talentos como por supuesto uno de los hermanos Rodríguez y al mítico Marcelo Bandini. Por lo que si juntamos todas estas piezas en una sola licuadora, nos saldría no solamente un equipo Ford Ferrari conformado por motores Cosworth, ingeniería Ferrari, ingeniería Ford, Carroll Shelby y sobre todo una capacidad magnífica de poder desarrollar autos de carreras. Bueno, estamos viendo posiblemente al equipo más dominante en cualquier categoría del motorsport. Dígase Fórmula 1, dígase WRC e incluso me dignaría decir que se hubieran atrevido a incursionar en el WRC en el Campeonato Mundial de Rallys cuando la escudería del cabalino rampante se dignó ser un prototipo, el Ferrari 288 Evoluzione. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Así que quetzalitos, seguramente pensarán que estoy fumando de más, pero por supuesto, esto es solamente una divagación de lo que hubiese pasado si esta compra se hubiese efectuado. Así que quetzalitos, déjenme en los comentarios, ¿qué creen que hubiese pasado si Ford compraba a Ferrari? ¿Qué hubiese pasado si Honda hubiese decidido quedarse en la Fórmula 1 después del 2008? La gran mayoría de fanáticos de la F1 sabemos la historia de cómo Honda dejó la categoría, pero bueno, aún así les vale asombro. Tras un fracaso total como escudería propia y no como motoristas, estos decidirían no solamente salir de la F1, sino vender el equipo a 5 pesos, literalmente. Lo vendieron a 5 pesos a Ross Brawn, el cual prácticamente recontrató todo el equipo Honda para ser el autocampeón de esa temporada de la Fórmula 1. Una historia famosa por sus adversidades y por supuesto porque Ross Brawn encontraría una laguna en el reglamento de la Fórmula 1 con el fondo plana y el efecto succión, lo cual haría que al menos a principios de temporada tuviesen el auto más dominante de la Fórmula 1, el cual le valió de hacerse del campeonato de constructores y de pilotos de la mano de Jenson Button en el año 2009. Después de eso, el equipo fue vendido a Mercedes-Benz, que dejaría su alianza con McLaren para regresar a la Fórmula 1 y bueno, el resto es historia. ¿Qué hubiese pasado si Honda hubiese decidido quedarse en la máxima categoría? ¿Qué hubiese pasado con el equipo Brown GP? ¿Qué hubiese pasado con el posterior equipo Mercedes? Y sobre todo, ¿existiría ahora una época y una leyenda como Lewis Hamilton de no haber existido el equipo Mercedes? ¿Sería Honda el actual motorista de Red Bull? Que en Salitos esto hubiera cambiado por completo los últimos 15 años de la Fórmula 1. Si Honda no hubiese salido, eso no hubiera vendido el equipo Ross Brawn, por lo que Brown GP posiblemente nunca hubiese existido y con él tampoco Mercedes y la era de Lewis Hamilton quizás nunca hubiese existido. ¡Ay, cabrón! Pónganse a pensarlo, si Honda hubiese permanecido, posiblemente Mercedes hubiese seguido su alianza con McLaren, y el equipo Mercedes AMG Petronas nunca hubiese existido. Personajes como Michael Schumacher posiblemente nunca hubieran regresado a la categoría, Nico Rosberg no hubiera obtenido su campeonato mundial, y quizás Lewis Hamilton tendría solamente un campeonato mundial que fue el del 2009. Así también se desconoce si la misma sería motorista principal de la escudería Red Bull, cuya alianza hubiera llevado al total dominio absoluto de 2021 a 2023 con la era Verstappen-Pérez. Honda Red Bull también se hubiera visto afectado si Honda se quedaba, haciendo que los últimos 15 años de la Fórmula 1 hubiesen sido totalmente distintos, o al menos en lo que esta realidad conocemos.
¿Qué hubiese pasado si Mercedes se quedaba en el automovilismo después del año 50? Todos conocemos aquellas míticas máquinas, esas míticas historias de cómo en los años 50 los autos plateados dominaron absolutamente cualquier competencia automovilística. Todos conocemos cómo Mercedes, de la mano de dos pilotos legendarios como Juan Manuel Fangio y Stirling Moss, ganaban sin cesar campeonatos de resistencia y de Fórmula 1. De la mano de vehículos míticos como el 300 SL o el W196, autos que le dieron la fama de campeones a las flechas plateadas, pero que inexplicablemente, de un día para otro, se fueron del deporte motor. Bueno, Quetzalitos, sí hay una explicación, y de hecho hay dos explicaciones. Una de ellas es que Mercedes decidió abandonar toda competencia para enfocarse en el lujo en sus autos, dándonos tremendas joyas de autos. Quetzalitos, ¡Hermosa! pero este abandono viene también de un motivo secreto, y ese motivo secreto es nada más y nada menos que el espantoso accidente que se llevó a cabo en Le Mans en el año de 1955. En el año de 1955 se llevaba a cabo la mítica competencia de resistencia, en la cual Mercedes misma trataba de no perder el liderato de la carrera ante Austin Hurley. Pero aún así, el segundo auto de Mercedes, manejado por Pierre Levin, en un acto desesperado chocaría contra Austin y explotaría a más de 200 kilómetros por hora, haciendo que los restos de metal incandescente arrollaran a las personas en las gradas, dejando un saldo de 82 fallecidos, siendo esta considerada la mayor tragedia del automovilismo. Por ese motivo, Mercedes no solamente abandonaría Le Mans del 55, sino que se autoexiliaría de toda competición por casi 50 años. Pero Quetzalitos, ¿qué es lo que hubiese pasado si a pesar de la tragedia Mercedes hubiese querido seguir compitiendo? Bueno, la respuesta es bastante ambigua. No podemos predecir una serie de sucesos como esos y sobre todo cómo hubiesen influenciado al automovilismo por 50 años. Pero creo que todos conocemos a Mercedes y de lo que son capaces. Sabemos que ellos, únicamente abajo de Ferrari, son la marca más reconocida y más ganadora de toda competencia en la que participan o han participado. Por lo que no nos hubiese sido de extrañar que estos estuvieran ahí en momentos importantes, como la feroz guerra entre Ford y Ferrari en los años 60, la época de oro de Niki Lauda de James Hunt en los años 70, en la época de motores turbo versus atmosféricos de la Fórmula 1 en los años 80 y el apogeo de Senna y Schumacher en los años 90. ¿Se imaginan un Senna manejando un Fórmula 1 de Mercedes en esos años? Carajo, la pelea tan reñida que hubiera tenido Ferrari, McLaren y Mercedes o cualquier otra escudería, se los dejo a su criterio, Quetzalitos. ¿Qué hubiese pasado si Ayrton Senna no hubiese muerto en Imola del 94? Todos sabemos lo que pasó aquel 1 de mayo del 94. Todos sabemos lo que ese fin de semana maldito le hizo al automovilismo. No solamente el fallecimiento de Ratzenberger en un horrible choque, sino lo que pasaría después. La partida de uno de los pilotos más grandes que haya visto la raza humana. No es ni siquiera necesario explicar quién era Ayrton Senna. Simplemente si veías los colores amarillo, verde y azul arriba de esa mítica cajetilla con ruedas, sabías que lo que iba a pasar iba a ser legendario. Porque sí, cada que Senna se subía a un auto, algo épico sucedía. Pero Quetzalitos, incluso si no sabes nada del deporte, sabes lo que pasó aquel fatídico 1 de mayo de 1964. Chale, ya la cagué, De 1994. Mataron a Colosio. También, en ese mismo año se dio un cosas, Quetzalitos. Sufrimos y lloramos la pérdida de uno de los más grandes. ¿Qué hubiese pasado si el Gran Premio de Imola se hubiera cancelado tras el accidente de Ratzenberger? Pero sobre todo, ¿qué hubiese pasado si Ayrton Senna no hubiese chocado en la curva de Tamburello? Primero que nada, este tema es muy sensible y se hablará del mítico piloto brasileño con todo el respeto que se merece. Ayrton Senna falleció a los 34 años de edad con 3 títulos mundiales y peleando por un cuarto contra Michael Schumacher en aquel mismo año del 94. Y es que esa temporada se vio marcada por ese choque entre leyendas, entre Schumacher y Senna, donde por suerte para Balón Rojo, Senna no podía convertir sus 2 poles en victorias, aunque bueno, fueron únicamente 2 de las 16 carreras del campeonato. 2 carreras que no hubiesen hecho una gran diferencia y sobre todo no hubieran ampliado la gran ventaja en el campeonato mundial. La Williams de Senna tenía un auto más potente, mientras que el Benetton de Schumacher tenía el auto más ágil, por lo que si Ayrton hubiese logrado salir de este terrible accidente, le esperaba una ardua y épica lucha contra su discípulo y futuro campeón, Michael Schumacher. Dada la experiencia y la perseverancia de Senna, sería muy fácil darle el título a Michael. 2 de los pilotos más grandes de la historia enfrentándose por el título mundial. Pero, ¿y qué hubiese pasado después del año 94? Bueno, ¿qué pasaría si en el 94 Senna se hubiese hecho del título mundial?
Williams hubiese reinado en la categoría del 95 al 97. Cosa que sí pasó en la vida real, por lo que suponiendo que un Senna de 37 años siguiera compitiendo, aún tendría opciones de hacerse de 4 campeonatos mundiales. En el 94, un quinto en el 95 y un sexto en el 97. Claro, eliminamos a los campeones de Damon Hill y Jacques Villeneuve, los cuales manejaban el mismo auto. Pero creo que todos estamos de acuerdo que Senna era bastante superior tanto a Damon Hill como a Jacques Villeneuve, aunque por mi experiencia y corazonada, no dudo en lo absoluto que Orra y Senna hubiese ganado esos campeonatos contra sus compañeros y sobre todo contra un grande de la categoría, contra un Michael Schumacher que venía en ascenso. Así que tú dime, ¿te hubiese gustado ver un choque de los dos pilotos más grandes del automovilismo? Te leo en breve en los comentarios. ¿Qué otros what ifs de la Fórmula 1 o por supuesto del motorsport conoces en lo general? Déjamelos aquí en los comentarios y si llegamos a la meta de los 100 likes, les prometo traer la segunda parte a primera mitad del próximo año. Recuerda que si amas a los autos o la cultura pop, nuestros patrocinadores principales, V8 y Iconic Customs, tienen la ropa ideal para ti. Desde Ayrton Senna, Carlos Shelby y Checo Pérez hasta David Bowie el bicho, CR7. ¡Sí! Dale bien duro y redes el botón de like hasta que se ponga azul, que salito. Recuerda suscribirte a todos nuestros canales hermanos que estarán aquí abajito en la descripción. Canal de hermano Fuego de Opinión, un noticiero de comedia política que estoy seguro que te va a encantar. Todos los links estarán aquí abajo en la descripción. Síguenos en nuestras otras redes sociales y recuerda que acabas de escuchar a Fer de que estamos por ti. Recuerda que correr es un estado de ánimo.